importante para el deporte en general, especialmente el tenis, que es lo que nos convoca hoy en día. Les voy a compartir pantalla. Ahí debería estar viéndose. Perfecto. Gonzalo, si querías empezamos. Sí, adelante nomás, Dani. Ok. Bueno, repito para los que no estaban el lunes pasado, que nos presentamos con Cristian. Para nosotros es un orgullo y un honor poder hablarles a ustedes, aquí todos reunidos. Y bueno, agradezco también nuevamente a Gonzalo, especialmente, y a toda Anetech, junto a Carlos, su presidente, por la invitación. La verdad es que para mí siempre ha sido importante tratar de aportar un poco al tenis, que yo lo considero mi deporte desde pequeño. Así que la idea es aplicar un poquito los conocimientos que hemos tenido durante mis múltiples años ya de academia y universidad y aplicarlo al tenis. Y el tema que nos convoca hoy día es el rol precisamente de la medicina del deporte y la ciencia del deporte en este deporte que tanto amamos y que tanto nos apasiona. Así que esta clase yo estimo que puede durar aproximadamente 1 hora y cuarto. Ya voy a tratar de no hacerla apurado, sino que hacerla con calma, para que podamos abordar de forma amplia muchos temas, que como se podrían imaginar son muchos. Así que mi labor para esta presentación fue básicamente poder resumir la literatura internacional con respecto a estos temas y también aplicar el resto de ciencias del deporte que quizás no están tan documentadas todavía a lo largo del mundo de la literatura en el deporte, específicamente el tenis. Para los que no estaban en la presentación del lunes pasado, me vuelvo a presentar. Yo soy especialista en medicina del deporte y la actividad física de la Universidad Mayor en Santiago de Chile. Además soy magíster en ciencia del deporte. Actualmente junto a Cristian asesoramos a Cristian Garín, el tenista, que está a 18 del mundo actualmente. He sido parte también del Team Chile, especialmente con el tenis en los Juegos Bolivianos en Santa Marta del 2017. Actualmente atiendo en clínica y también estoy en el fútbol joven de Colo-Colo, en la unidad de deporte adaptado de Teletón, y también soy director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, o más conocida como SOCHMED. Y algo importante para mí, que bueno, soy un tenista senior, yo digo que competitivo, ahí vi varios partners y rivales ahí dentro de los 90 y tantos conectados, así que después darán su opinión ellos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? En globo, en macro, primero le voy a dar una introducción al tema, luego le voy a hablar un poco de lo que es el rol de la medicina del deporte, precisamente del deportólogo, que es el médico especialista en medicina del deporte, que yo sé que aquí en Chile, quizás no en otros países de Latinoamérica, pero sí en Chile es un poco desconocido aún. Así que vamos a aprovechar la instancia también para darle una noción de lo que somos nosotros. ¿Ya? Y luego gran parte de la presentación va a ser la aplicación de la ciencia del deporte en el tenis. Al final dejé un tema que creo que es bastante importante, especialmente luego de lo que pasó este año, que es el doping, ¿ya? Especialmente para profesores y entrenadores de alto rendimiento que estén presentes acá. Y finalmente vamos a tratar de dejar algunos mensajes finales luego de toda esta temática, que como les digo, vamos a tratar de hacerla con calma, sin tanto apuro. Bueno, las redes sociales hoy en día es un gran tema, ¿no? Tenemos múltiples redes sociales, tenemos mucha información que nos llega minuto a minuto, especialmente a los que son más adictos a este tipo de redes sociales. Y el problema se forma en el momento en que tú no sabes si esa información que te está llegando tan fácilmente a tu teléfono y a tu vista, si es real o no es real, y si además si es real, ¿qué tanto asidero científico tiene? ¿Ya? Así que yo pongo esta imagen como para empezar. Se pueden dejar los audios, por favor, los micrófonos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto,
vamos a hablar de ciencia, hay que tener mucho cuidado con lo que actualmente vemos. En las redes sociales, como les decía, bueno, existe lo que es el marketing de influencia, o los llamados influencers, o también algunos que hablan de la ideología, es decir, lo que yo creo, tú también lo tienes que creer. Y también vemos bastante los que son profesionales, bien formados en una área, que se tratan de entrometer en otra área. Ya eso se ve bastante frecuente y es algo de que yo aprovecho también la vitrina acá como para que una vez que se encuentren con alguna información, traten de juzgarla un poquito más y no creer en todo lo que les dicen o en lo que sale en las redes sociales. Si vamos al significado de la palabra ciencia, por la Real Academia Española, esta se define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, que son sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y que son comprobables experimentalmente. Por lo tanto, he aquí la gran diferencia con muchas cosas que se dicen tan fácilmente, que probablemente no son tan comprobables experimentalmente. Entonces, la gracia de la ciencia es precisamente esto, que nos va a dar información a través de un método científico, que muchos de ustedes ya lo deben conocer, que se forma a partir de una simple observación, que nos va a hacer plantear alguna pregunta, a través de una problemática que encontremos. Esto nos va a hacer generar una hipótesis, es decir, qué esperamos nosotros, o qué creemos que va a ser el resultado, y la planificación de todo lo que es un experimento, un diseño experimental, que finalmente luego de analizar y procesar los resultados, vamos a intentar llegar a una conclusión. Y algo súper importante es que todos estos resultados no son una suma y resta, sino que hay un análisis estadístico que nos va a llevar a tratar de que sean reproducibles estos datos al resto de la población, de lo que estamos hablando, de lo que sea, tanto algo clínico como algo en este sentido, alguna variable deportiva. Y finalmente, una vez que tengamos el respaldo de la estadística y también de los pares, ya que una vez que nosotros logramos el experimento final, lo vamos finalmente a mandar a pares científicos en alguna revista, donde ellos, con otra perspectiva, otra mirada, lo van a aceptar o no, lo van a criticar, y finalmente, luego de pasar por varios ojos de expertos, recién se reportan los resultados. Entonces, este método científico, de cierta manera, nos asegura cierta calidad de la información entregada al resto de la gente. Actualmente, ya hace muchos años, a nivel mundial, existe la ciencia bien metida en lo que es este deporte. La sociedad bueno, ahí lo ven ustedes, la sociedad de Society for Tennis, Medicine and Science, existe ya hace bastantes años, desde los años 80, incluso tiene una revista científica que se llama el Journal of Medicine and Science in Tennis, y aquí los grandes expositores y grandes creadores de contenido y artículos científicos están en esta sociedad, y son en gran parte de cómo se nutre. ¿Daniel? Sí, se quedó un poco pegado, Gonzalo. ¿Ahí sí? Sí, ahí te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí estaba un poco pegado, pero dale no. Perfecto, gracias. Bueno, como les decía, de esta manera, un gran equipo detrás de esta revista que nutre en gran medida a lo que son las asociaciones más importantes de tenis del mundo. Se han publicado desde los años 80 bastantes artículos y también algunos autores que se repiten mucho, como por ejemplo Paul Rotet o Mark Kovacs, y también Todd Ellenbecker, que han sido parte del área médica del ATP durante mucho tiempo. Han creado algunos libros resumiendo un poquito la evidencia científica que existe ya, y han creado libros bastante interesantes como estos dos, que son bastante famosos. Uno es la anatomía del tenista, que está traducida, y el otro es la medicina del tenis, que está Todd Ellenbecker, que me parece todavía está comandando el área médica en el ATP.
Bueno, lo que es la medicina del deporte en Chile, como yo le comentaba, hay bastante desconocimiento de esto en el país. Yo les digo que actualmente en Chile es una especialidad médica primaria, es decir, que luego de 7 años de medicina que en Chile, tenemos que estudiar 3 años más para ser especialista en esto, y está impartida recién hace 4 años, o sea, en 2016 entró en la primera generación, yo soy parte de uno de ellos, y la imparten actualmente 2 universidades solamente, que son la Universidad Mayor y USACH. Actualmente existimos 8 médicos egresados formalmente, que se suman a los 22 reconocidos por trayectoria a través de CONASEM, que es la corporación que certifica esto a nivel nacional. Por lo tanto, no hay más de 30 deportólogos en Chile que están certificados. Y por otra parte, la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, a la cual pertenezco como director, la SOCHMED, es la sociedad médica más antigua de Chile, lo cual es un poco paradójico teniendo en cuenta esto que le acabo de mencionar, ¿no? Que es una especialidad formal relativamente nueva en Chile. Existe desde el año 1955 y actualmente la formaban básicamente algunos traumatólogos y también algunos fisiólogos. ¿A qué se dedica el deportólogo, el médico del deporte? Es el médico especialista encargado de la salud de los deportistas. Silenciemos hace Gonzalo. Es que los silencio, pero regresan a colocar los audios encendidos. Sí. Cargado. El que dice cada día es un. Perdón por... Vamos a silenciar a todos. No me da la opción de silenciar a todos. Y Miguel está como moderador, ¿no? Ahí está, ya ahí lo silencio a todos nuevamente. Y ahí te doy audio para ti, Dani, no. Aguanta un poquito. Lo silencio de nuevo a todos y voy a dar audio de nuevo. Ahí estoy, ¿no? ¿Ahí me escucho? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, perdón para todos, pero ahí había alguien con el audio prendido, como pudieron ver. Les estaba diciendo a lo que nos dedicamos los deportólogos médicos del deporte. Somos los encargados de la salud de los deportistas de todo nivel, incluido todo deporte y todo nivel competitivo, ¿ya? Y además utilizamos la actividad física y el ejercicio como herramientas tanto preventivas como terapéuticas en pos de la salud humana. Por lo tanto, no solamente vemos deportistas, sino que también vemos gente común y corriente que tenemos que de alguna manera incitarlo y meterlo en el mundo de la actividad física y el deporte, y también pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que entrenar. Por lo tanto, nuestra área de trabajo es bastante más que el deporte. Una gran cosa que nos diferencia con el resto de especialidades es que poseemos dominio importante sobre las ciencias del deporte, lo cual no se da en otras especialidades médicas. Y en general somos el líder del área médica tanto de los atletas como de los clubes deportivos por nuestro gran rol integrador que tenemos dentro de nuestra formación. Entonces, teniendo en cuenta esto, la verdad es que el trabajo tanto inter como transdisciplinario es tanto con el equipo técnico, que puede ser el profesor, el preparador físico, el entrenador, con el nutricionista, el psicólogo, el kinesiólogo, y podemos poner acá muchos más profesionales como el traumatólogo, otras especialidades médicas, y al final el gran beneficiado de todo esto va a ser el deportista atleta y también la familia en caso de que sea menor de edad. O sea, el rol integrador que tenemos nosotros, los deportólogos en general, es una de las cosas que más nos caracteriza y que al final le va a servir bastante a todo el equipo técnico, a todo el área médica y también al deportista y atleta en tanto el desarrollo como la formación de él. Somos los médicos de cabecera de los atletas y deportistas en general. Somos los encargados del control biomédico del entrenamiento, que lo vamos a ver más adelante. Además,
tenemos manejo amplio de las lesiones que no son de resolución quirúrgica, es decir, que no necesitan una cirugía en pabellón. ¿Ya? Así que eso también nos da una importante labor dentro de lo que es el deporte. Y, como ya les decía, el trabajo inter- y transdisciplinario, en conjunto con el resto del área médica y el resto del equipo técnico, es fundamental para un buen resultado con respecto a lo que va a ser la llegada del atleta. El control biomédico del entrenamiento consiste en varios aspectos. Uno de ellos es lo que es la evaluación preparticipativa, que también está dentro de todo eso, incluye el control de parámetros sanguíneos, que son los que pueden ver ahí generalmente, como el hemograma, el perfil bioquímico, perfil lipídico, la cinética del fierro, el cortisol, valores hormonales en general, como la testosterona, el estradiol, y también vitamina D, vitamina B12 y muchos otros más, que obviamente van a depender de cada caso, de cada deportista. ¿Ya? Pero nosotros somos los principales guías de esto. Además, somos los que hacemos la evaluación cardiovascular en contexto del deporte, que puede ser un electrocardiograma, un ecocardiograma o otros, dependiendo también del contexto. También el control y seguimiento en general es parte nuestra, y toda la información que recabemos, la idea, como les mencionaba, es este trabajo interdisciplinario, que finalmente le llegue al resto de profesionales que estén con el atleta y también al equipo técnico. Entonces, este trabajo en equipo, esta comunicación permanente es clave. Dentro de las cosas que son importantes, como para que ustedes conozcan, dentro de la evaluación preparticipativa está la evaluación cardiovascular. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, yo creo que muchos de ustedes han escuchado lo que es la muerte súbita, ¿no? Esta muerte inesperada que muchas veces se produce también en el campo de juego. Esto en muchos casos es evitable, en la gran mayoría de casos, más de un 80% son evitables, con una buena evaluación cardiovascular desde el punto de vista médico. Ya, lamentablemente hay algunos que incluso con la evaluación no van a ser evitables. Sin embargo, el hacerlo no disminuye bastante la probabilidad de tener una muerte súbita. ¿Y por qué es tan importante a lo largo de la vida? No solamente la tercera edad, sino porque hasta los 30 años se ve como las dos primeras principales causas de muerte súbita cardiovascular las cardiomiopatías, como la cardiomiopatía hipertrófica, o la dilatada, y también las canalopatías, que son enfermedades que tienen que ver con los canales de sodio, canales de potasio, etcétera, de las membranas celulares, que son genéticos lamentablemente, y que pueden producir arritmias potencialmente graves durante la realización de actividad física intensa. Por lo tanto, el control a temprana edad es muy importante, más que nada pensando en estas dos entidades. En cambio, como pueden ver en el gráfico, a partir de los 30 años aproximadamente, empieza a aumentar drásticamente lo que es la enfermedad arterial coronaria, es decir, de las arterias que irrigan el corazón, que al taparse pueden provocar un infarto y que pueden provocar una arritmia que finalmente lleva a una muerte súbita. Por lo tanto, la evaluación cardiovascular tiene un sustento muy importante y trascendental. Esta consiste básicamente en un médico especialista bien capacitado que genera ciertas preguntas que se le hacen tanto al atleta como a los familiares en caso de los menores de edad, y también se pregunta directamente por antecedentes familiares, porque muchas de estas cosas tienen bastantes antecedentes familiares dentro del núcleo familiar. Además, se debe realizar un examen físico, que generalmente está normado, que es un examen físico completo y también cardiovascular, obviamente, que incluye presión arterial, frecuencia cardíaca y la auscultación, es decir, escuchar el corazón. ¿Ya? Además, hay una importancia especialmente en menores de edad, ¿ya? En menores de edad y adolescentes, donde el electrocardiograma, o también conocido como EKG, hay mucha evidencia que está a favor de hacerlo, ya que es simple, barato, está disponible en muchos lugares, es bien sensible, y además es anormal, o sea, no es normal en más del 80% de los individuos que tienen algunas complicaciones, que como ya les dije, son las más frecuentes dentro de los atletas adolescentes, como son las cardiomiopatías, las canalopatías, la miocarditis y algunos otros síndromes eléctricos.
¿ya? Así que la evidencia nos dice que en realidad lo más sensato sería hacerlo que no hacerlo, porque además es bastante barato. ¿Ya? En contra, bueno, la evidencia dice que una mala interpretación del electro, o sea, un mal informe, obviamente que puede llevar a errores. Sin embargo, eso con un buen cardiólogo deportivo, la verdad es que el riesgo baja a cero. Así que es por este motivo a lo cual a todos los atletas en general, cuando está el recurso, que en la gran mayoría de los casos, se le debe realizar un electrocardiograma, especialmente cuando inician el deporte competitivo, ojalá cada 2 años mínimo, y ojo, en mayores de 35 años, algunos dicen 30 años, también ya hay que empezar a agregar el test de esfuerzo debido a lo que yo les mencionaba anteriormente, de que la enfermedad coronaria del corazón empieza a aumentar drásticamente. Por lo tanto, en general, la evaluación médica es necesaria, es muy necesaria, puede evitar una muerte. Por lo tanto, la importancia de esta en sus atletas, como yo se los menciono como profesores de tenis, en general no son todos los que llegan a la consulta, a consultar sobre este tema. Por lo tanto, les dejo la inquietud para que tengan en cuenta de todos sus alumnos. Y el médico del deporte también tiene la suerte de ir al campo con los deportistas, del atleta, y poder compartir con variados equipos y tenistas en este caso. Yo, como les decía, estuve en Santa Marta en los Juegos Bolivarianos con el Team Chile de tenis, y ahí podemos ver a varios conocidos de ustedes y a varias tenistas y amigos también personales. Así que, bueno, esta fue una experiencia muy buena, donde finalmente Chile se quedó con el primer lugar en tenis a nivel bolivariano, así que fue muy bonita experiencia. Y bueno, de repente también está la pasión ahí del lado de la cancha, esto es de la ATP de Santiago, donde estuve con Cristian Garín, así que lamentablemente tuvo una lesión durante este torneo que le impidió seguir jugando, pero ahí uno de repente la pasión también lo desborda, como pueden ver en la imagen. Y el mensaje de que introductorio para todo lo que vamos a ver a continuación es esta imagen, donde ustedes, en realidad, como entrenadores, como profesores, saben de que si el entrenamiento en cuanto a las cargas es adecuado, probablemente mejore el rendimiento de su atleta. Sin embargo, si el entrenamiento es inadecuado o no hay una recuperación entre las cargas de entrenamiento, el rendimiento no es que mejore ni se mantenga, sino que incluso puede bajar o puede producir alguna otra alteraciones a nivel fisiológica. Por lo tanto, nuestras grandes herramientas para combatir este problema y para tratar de que el atleta, ¿no es cierto?, tenga una mejora del rendimiento con el tiempo y tenga un buen control de carga, es de día a día, lo que es el famoso llamado entrenamiento silencioso, que para mí no es silencioso, y cada día es menos silencioso, la verdad, porque no hay mucho secreto. Tiene que ver con la nutrición de nuestro atleta, con la suplementación que le podamos dar en caso de ser necesario, con la hidratación y el descanso, que sin duda es fundamental. Y ahí hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, ya sea el sueño, la recuperación activa, la fisiomasoterapia que nos puede dar el kinesiólogo, la crioterapia compresiva, que hay mucha evidencia positiva en cuanto a recuperación, y muchos otros. También los aspectos psicológicos son fundamentales dentro de la recuperación de un deportista, y como les decía, el manejo de carga en conjunto con el preparador físico, el entrenador, y también muchas veces el kinesiólogo y el médico es sin duda la clave de todo esto. Entrando un poquito a la temática de las ciencias del deporte, estas son las ciencias del deporte más clásicas, que en general son las que más se han estudiado a lo largo de la historia. Una de ellas es la fisiología del ejercicio, por otro lado tenemos la nutrición deportiva, la cineantropometría, la biomecánica deportiva, la psicología deportiva también es bastante importante, muchos la incluyen dentro de las ciencias básicas del deporte, y la kinesiología deportiva que nos va a hablar en gran medida Cristian en sus charlas 3 y 4 de esta capacitación. Como a modo de recordatorio, o quizás para algunos un poco desconocido esto que están viendo, la clave de la generación de energía mecánica, es decir, de que el músculo se contraiga, viene a través de la energía química, es decir, tenemos que transformar de alguna manera lo que es la energía química en energía mecánica.
Y esto se produce a nivel del músculo, con la actina y la miosina, donde a través de una molécula de ADP más P, vamos a transformar lo que es en ATP, que finalmente a través de la hidrolización del ATP, la cabeza de miosina, que son estas que ven acá, van a salir de la actina y van a generar un impulso que finalmente va a provocar la contracción del músculo. ¿Ya? Así que en forma muy básica, la importancia de recordar de que todo esto tiene mucho que ver con esto finalmente, que es la producción de energía mecánica a través de la energía química. Nosotros en nuestro organismo, en nuestro aparato musculoesquelético, tenemos musculaturas estriadas de que tienen varios tipos de fibras, ¿ya? No existe solamente un tipo de fibra. Existen por lo menos 3 tipos de fibra en el ser humano, que son la fibra tipo 1, que es llamada también lenta, y las fibras tipo 2A y 2X, que son llamadas también rápidas. La 2B en general no se ha observado en el ser humano, sino bien en otros animales. Así que también para los que no se recordaban de esto, también es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de esta producción de energía que necesitamos, como ustedes vieron, esa molécula de ATP, que es la energía que nosotros necesitamos para producir esta contracción muscular, tenemos que sacarla de algún lado. Esta energía química, tenemos que sacarla de algún lado. Y en general, nosotros hablamos de 3 grandes sistemas energéticos dentro de nuestras células. La primera es la anaeróbica láctica, o también llamada sistema de fosfágeno, que es básicamente la producción de ATP a través de la fosfoqueatina. Por otro lado, tenemos el sistema anaeróbico láctico, que a través de la molécula de glucosa o de glicógeno, que finalmente vamos a llevar a producir ATP y también lactato. Y el sistema energético aeróbico, que es a través de oxígeno, por eso su nombre aeróbico, y que también nos va a producir una gran cantidad de ATP, a diferencia de los otros 2 sistemas, pero lo que tenemos que tener en consideración de que necesitamos, a diferencia de los otros, la molécula de oxígeno. Si el ejercicio dura más tiempo o menos tiempo, va a depender mucho cuál va a ser el aporte de estos sistemas, ¿ya? El sistema fosfágeno de ATP y fosfocreatina, la verdad es que en lo que tiene que ver con la duración del ejercicio, en mucho el aporte que tiene en un ejercicio corto, es el que más aporta en un ejercicio que dura menos de 10 segundos, y a diferencia del sistema aeróbico, que en una primera instancia, en un ejercicio de corta duración, la verdad es que no nos va a aportar mucho. Sin embargo, a medida que aumenta el tiempo de esta actividad física de ejercicio, nos va a empezar a aportar con mayor cuantía la energía. El sistema glicolítico o anaeróbico láctico obviamente que tiene este rol en donde cuando el metabolismo fosfágeno empieza a disminuir, empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la producción de lactato ahí para producir energía. Sin embargo, se agota, y finalmente el aeróbico el que nos va a mantener en ejercicios de prolongada duración. Pasando a lo que es el metabolismo o la fisiología aeróbica del ser humano, nosotros tenemos un concepto que se llama consumo de oxígeno, ¿ya? Y dentro de eso tenemos el VO2 max, o el VO2 peak, que es el consumo máximo de oxígeno. Tenemos que tener y recordar de que esto depende de 3 sistemas muy importantes, que son el sistema respiratorio, el cardiovascular y el muscular. Dentro del sistema respiratorio hay variables importantes que nos van a generar un mayor o menor consumo, que tiene que ver con el nivel de ventilación pulmonar, de la eficiencia ventilatoria y de la difusión que tengan los gases en los alvéolos del pulmón. Con respecto al sistema cardiovascular, va a ser muy importante lo que es el gasto cardíaco máximo, que es el Qmax que ven ahí, ¿ya? En los niveles de hemoglobina, y también en esta relación que tiene el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, también hay otras variables importantes como es la perfusión a nivel de capilar pulmonar, que va a tener esta relación es muy importante también dentro del intercambio de gases dentro del alvéolo. Y a nivel del sistema muscular, lo que es el flujo sanguíneo muscular, la capilarización, que es la producción de capilares sanguíneos dentro de los músculos,
el número y la masa mitocondrial, es decir, de este organelo tan importante que es la mitocondria, y también la actividad enzimática oxidativa, también nos van a influir finalmente dentro de este resultado final, que es el VO2 max o consumo máximo de oxígeno. Para nosotros medir el consumo máximo de oxígeno, tenemos formas indirectas y formas directas, ¿no? La forma indirecta, muchos de los profesores, de los entrenadores la aplican, de los preparadores físicos en cancha. Hay varios test específicos de cada deporte para tratar de estimar el consumo máximo de oxígeno de cada atleta. Sin embargo, la forma directa de calcular esto es a través del principio de Haldane, que nos dice de que el consumo de oxígeno tiene que ver con la ventilación pulmonar y la diferencia entre la fracción inspirada de oxígeno y la fracción expirada de oxígeno a través de nuestros pulmones. Por lo tanto, la medición de este gas, particularmente del oxígeno, nos va a dar mucha información, según este principio, de lo que es el consumo de oxígeno. Por lo tanto, la forma directa que tenemos de medirlo es a través del análisis de los gases. Cuando nosotros analizamos un consumo de oxígeno a través de los gases, nos vamos a encontrar con que van avanzando a medida de que el ejercicio se incrementa con distintas fases. ¿Ya? Ustedes yo creo que la gran mayoría conoce, hay distintos sinónimos también para cada una de las fases, pero lo importante que a mí me interesa esta diapositiva es que le quede claro de que se nombran por lo menos 3 fases dentro de la fisiología aeróbica del ser humano, donde cada una de estas está separada por 2 umbrales, que son el umbral ventilatorio número 1 y el umbral ventilatorio número 2, que separa la fase 1 de la 2 y de la 2 de la 3, que son un momento fisiológico específico que van a desencadenar algunas otras respuestas también a nivel metabólico. El umbral ventilatorio 1 o BT1, que es también es muy conocido en la literatura como el umbral aeróbico, y el BT2, que es el segundo umbral, también se ve mucho con el nombre de umbral anaeróbico, ¿ya? Para que no tengan en consideración eso cuando lean la literatura en general. Estas 3 fases en realidad nos van a dar mucha información en cada atleta sobre el entrenamiento que debemos darle, ¿no es cierto?, para mejorar cada una de estas cosas, y también en el rendimiento final en cancha. Nosotros en Clínica MEDS tenemos esta evaluación, que la hacemos a tenistas, la hacemos a todo deportista en general, pero nos ha tocado ver a tenistas, donde en un treadmill, en una cinta, el deportista va a hacer un protocolo incremental, que en general es cada 1 minuto va aumentando 1 kilómetro por hora. Ya en general, dependiendo del nivel de capacidad física o aeróbica de cada atleta, se empieza en general desde 8 kilómetros por hora en adelante aproximadamente, y si es muy baja, empezamos con menos. La información que nos da este análisis de gases con la mascarilla es bastante importante. Hay variables como la ventilación máxima y la ventilación en cada uno de los umbrales también. Y finalmente lo que a la mayoría nos importa es lo que es el consumo máximo de oxígeno relativo según el peso corporal de cada atleta, y que es el VO2 partido por kilogramos que ven acá. En este caso, el valor de VO2 max fue de 57 ml minuto kilogramo, lo cual, como vamos a ver a continuación, está dentro del espectro normal de un tenista de alto rendimiento. Y también otras variables, como yo les decía, que son los niveles del umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2, que finalmente podemos incluso llevarla a cuál era la frecuencia cardíaca del momento en que se realizó, y esa frecuencia cardíaca de cada umbral es muy importante, ¿no es cierto?, para el entrenamiento que todos ustedes realizan. Y este es el gráfico típico, donde va aumentando a medida que se incrementa la intensidad del ejercicio, tanto de la ventilación pulmonar como el consumo de oxígeno relativo en este atleta. Para determinar el consumo máximo de oxígeno a través de este análisis de gases, ¿ya?, o también llamada ergoespirometría, necesitamos que se cumplan ciertas cosas. Esto se lo doy más para cultura general. O sea, la meseta en el consumo tiene que estar, o sea, se tiene que ver una meseta permanente ahí, donde además el valor del RER, que es el porcentaje respiratorio, que tiene que ver con la diferencia entre el volumen expirado de CO2 con el de O2, tiene que ser mayor a 1.1,
que la frecuencia cardíaca máxima sea por lo menos la esperada para la edad, en la fórmula que yo creo que también la mayoría de ustedes conocen, de 220 menos la edad del atleta. Y también otro criterio es que el lactato en sangre sea mayor a 8 milimol por litro. Entonces, pasando más, después de esa introducción que les quise hacer, para recordar un poquito conceptos fisiológicos, que para muchos quizás es un tema más complejo, en el tenis se ha demostrado y según lo que describen los grandes investigadores, se habla de tres componentes físicos fundamentales. Uno es el anaeróbico, donde toma mucha implicancia e importancia lo que es la velocidad, la agilidad, la fuerza, la potencia, y también el endurance muscular, que tiene que ver con la capacidad muscular, resistencia muscular. El componente aeróbico, que tiene que ver mucho con la capacidad y potencia aeróbica, y finalmente este otro componente auxiliar que hoy en día también está muy de moda, que es la flexibilidad, el tiempo de reacción, anticipación y otras variables también que son más neuromotoras, el balance dinámico, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, se han visto varios estudios a lo largo de los últimos 20 años en el tenis, que donde ha habido como un boom en la investigación de este deporte en específico. Se han visto y se han analizado varios tenistas y sus consumos máximos de oxígeno, donde se ha visto que en general, si lo comparamos obviamente con un maratonista, por ejemplo, que entrena 42 kilómetros, son bastante más bajos. En general andan sobre 50 ml minuto por kilogramo de peso, y en general no más de 70. O sea, hay como una brecha entre 50 y 70 ml minuto por kilogramo de peso en general en los tenistas de alto rendimiento. Se ha visto de que durante la práctica del tenis en sí, que la frecuencia, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, que es lo que ven aquí a la derecha, en general no supera a un 86% o a un 90%, por lo tanto, también eso nos hace pensar de que la gran mayoría de la práctica del tenis no está en fase 3, de esto que yo les mencionaba antes de estas tres fases aeróbicas, sino que principalmente lo vamos a ver en fase 1 y fase 2, y también va a depender mucho del estilo de juego. Los jugadores que juegan más en la línea de base van a tener en general consumos un poquito más altos que los que son más de ataque y que tienden a jugar puntos más cortos. Hoy en día, bueno, también sabemos de que el jugador en general casi todos son de línea de fondo, ¿no? Hay muy pocos que son de ataque y van a la red, quedan muy pocos, por lo tanto este rol de la capacidad y potencia aeróbica cada día ha tomado más importancia. También se ha visto de que la medición del tiempo que dura cada punto en el tenis ha ido aumentando a lo largo de los años. Estoy hablando del tenis de elite, donde va a depender también un poco de la velocidad de la superficie. Ya en pasto en general los puntos en promedio son muy cortos, como pueden ver acá abajo, entre 2 a 5 segundos, y en general en cancha dura y en arcilla se van a ver puntos un poquito más largos del promedio. Y esto ahí, como les decía, ha ido aumentando a lo largo de los años. Y lo que les adelantaba es de que en este estudio en particular, que se realizó con tenistas de elite, mostró de que a lo largo de una simulación de un set real, se les midió con la mascarilla de gases el consumo de oxígeno y también la frecuencia cardíaca, y se dieron cuenta de que el 77% del tiempo el tenista está en zona 1 de estas tres fases aeróbicas, que solamente el 20% está en zona 2 y solamente un 3% está en zona 3, ¿ya? Es decir, esta zona final de inestabilidad metabólica. Y además se dieron cuenta de que los jugadores que tienen una mayor potencia aeróbica, es decir, tienen un consumo máximo de oxígeno un poquito más alto, por razones obvias, en general estaban más tiempo en zona 1, por lo tanto jugaban con un gasto energético menor, ¿ya? Así que antiguamente se decía de que la parte aeróbica en el tenis no era tan importante, a pesar de que los partidos podían durar horas, ¿no es cierto? Y lo siguen haciendo en realidad,
pero como eran puntos rápidos, en general no se entrenaba tanto la capacidad y potencia aeróbica. Sin embargo, hoy en día, con toda esta evidencia, la verdad es que el no entrenarla sería una gran desventaja dentro de la competición. Otra cosa que este estudio mostró fue de que la mejor referencia eran los umbrales ventilatorios a través del consumo de oxígeno, del porcentaje del consumo de máximo de oxígeno, y no tanto la frecuencia cardíaca, ya que la frecuencia cardíaca en general puede verse también afectada por otras variables, como por ejemplo... Se acopló. No hay problema. ¿Ahí sí? Ahí sí, Dani. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, y como les decía, la frecuencia cardíaca está influenciada por otras variables que también, por ejemplo, el calor, la temperatura del ambiente. Por lo tanto, lo que la gran mayoría hace de tener la frecuencia cardíaca como el caballito de batalla para algunas cosas, en general, esto demuestra de que quizá es mucho más eficiente el hacer un consumo de oxígeno del atleta a través de gases, y finalmente la frecuencia cardíaca de cada umbral respiratorio, usarla luego en la práctica. También este mismo grupo de investigación mostró que en un test incremental, pero específico de tenis, o sea, en la cancha de tenis, se dieron cuenta de que los tenistas de elite de nivel internacional tenían una efectividad técnica muchísimo mayor a medida que la intensidad aumentaba. Por lo tanto, ellos describen esto como una gran variable a favor de los mejores jugadores que compiten a nivel internacional, donde en general también se ve que tienen un mejor fitness aeróbico, tanto del consumo máximo de oxígeno como de los umbrales ventilatorios 1 como 2. El jugador nacional en general se equivocaba más. La efectividad técnica de este estudio era básicamente a una intensidad que se iba incrementando de rayos de peloteo, donde se le iba contando cuando una pelota era buena y cuando la otra era out, ¿ya? Y a medida que eso iba pasando, finalmente se hacía esta correlación y se dieron cuenta que el deportista de elite internacional fallaba mucho menos a intensidades altas de entrenamiento. Entonces, luego de esto que le acabo de mostrar en cuanto a la fisiología del tenis en sí, podemos concluir que es un deporte intermitente, ¿no es cierto?, con un componente anaeróbico importante, pero que es de muy corta duración, y tenemos pausas de recuperación aeróbica que son menores, es decir, entre los puntos, y también mayores, que es los cambios de lado. Tenemos por lo menos ahí un minuto, no sé, según el reglamento, y 2 minutos en el cambio de set, que son pausas importantes teniendo en cuenta esto que les mencioné, que la duración de cada punto no es más de 10 segundos, en promedio. Obviamente que algunos se escapan de la regla muchas veces. Y eso también va a depender mucho del nivel tenístico. El perfil fisiológico del tenista también va a depender mucho del estilo de juego, como ya les mencioné, y el fitness aeróbico es cada vez más importante. Los puntos, como yo les decía, cada vez son más largos, y también los partidos se vuelven más largos, por lo tanto va a ser clave en lo que es los torneos largos, con muchos partidos seguidos, ¿ya? Y es clave la medición directa del fitness aeróbico a través de un consumo de gases para poder trabajar de buena manera tanto los preparadores físicos como los entrenadores, ¿ya? Para trabajar ahí al detalle y no con una frecuencia cardíaca aproximada, que finalmente nos pueden llevar a error. Como les decía, la frecuencia cardíaca también tiene muchas variables que están en juego. Y se recomienda hoy en día también un entrenamiento interválico de alta intensidad, un HIIT, específico para el deporte como una herramienta muy útil para el entrenamiento del fitness aeróbico. Pasando de tema a lo que es otra ciencia del deporte, que es la biomecánica. Esta se define como una disciplina que combina otras múltiples disciplinas, como son la biología, la medicina, la física y la ingeniería. O sea, es una mezcla importante de otras disciplinas. En el deporte en particular, la podemos utilizar tanto para el análisis de la técnica deportiva o para fines clínicos, que vamos a ver a continuación.
Les voy a hablar de 4 grandes herramientas que tiene la biomecánica deportiva. Uno es el análisis de la cinética, ¿ya? De la cinética a través de plataformas de fuerza. Otra es el análisis de la cinemática, idealmente a través de la videofotogrametría, que ya les voy a explicar lo que es. El uso de la electromiografía, o EMG, y también la evaluación de la fuerza directa a través de células de carga, que transforman energía mecánica en un valor. En METS también nosotros tenemos un laboratorio de biomecánica que es bastante reconocido a nivel nacional e internacional. Braulio, que esté muy bien. Aguanta un poquito. Cualquier cosa ya, sí, claro, ya tengo su contacto. Ya lo silenciamos a todos. Y te doy audio de nuevo, Dani. ¿Listo? Ahí estoy. Perfecto, gracias Gonzalo. Estamos bien. Les decía que en METS tenemos un laboratorio biomecánico que es bien reconocido a nivel nacional e internacional, donde disponemos de esta herramienta. Aquí pueden ver lo que es una plataforma de fuerza, que en este caso aparentemente están midiendo saltabilidad. Y además ven, ¿no es cierto?, que en algunos grupos musculares están conectados estos aparatos que son de electromiografía de superficie, ya que miden la activación y la potencia, ¿no es cierto?, de la actividad muscular. A través de la cinética, que yo les mencionaba, podemos analizar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la saltabilidad, ya que hoy en día es muy ocupada a nivel internacional en el deporte, debido a que la saltabilidad mide la aplicación de la fuerza vertical. Podemos ver lo que es la potencia en general de todo el mecanismo y la potencia de extremidades inferiores. Podemos ver ciertas características neuromusculares, como la frecuencia de descarga a nivel de la unidad motora de cada músculo, la sincronización también entre estas unidades y entre los grupos musculares, y también hay otras variables en juego, como el ciclo de estiramiento-acortamiento y las distintas fases, ¿no es cierto?, de la contracción muscular. Esto en la práctica nos puede servir para varias cosas. Obviamente para medir la potencia o explosividad de un atleta a través de la saltabilidad, tanto del squat jump como del salto contra movimiento, o CMJ. Además podemos de alguna manera, luego de saltos repetitivos, ver cuál es el índice de fatiga de ese atleta, y también lo podemos utilizar para ver a largo plazo, en mediciones constantes en un mismo atleta, luego de una rehabilitación por una lesión, o de un sobreentrenamiento, que vamos a hablar sobre ese tema en el siguiente módulo, en el módulo 2, de sobreentrenamiento, donde se ve que muchas veces hay una pérdida en el rendimiento del salto, que obviamente va muy de la mano con la pérdida del rendimiento del deporte en específico. Y además, los preparadores físicos, los profesores, les sirve esta herramienta para ver cuáles son los avances dentro del entrenamiento de fuerza y potencia. Este video, si pueden ver, bueno, este es un tenista menor de edad. Si ven de fondo hay una serie de cámaras ubicadas en el fondo y también a este lado, que van grabando esta situación. Y además, si pueden ver bien en detalle, hay algunos puntos de referencia en el chico, por ejemplo en los codos, en la espalda, en la rodilla, que son puntos de referencia para estos videos, estas cámaras que están grabando, porque finalmente el software computacional va a ir transformando esto en un análisis del movimiento, ¿ya? Que finalmente va a llevar a un resultado como este. Donde se puede ver de que estos puntos de referencia se transforman en puntos, y luego de esto podemos analizar muchas cosas, por ejemplo, los ángulos de las articulaciones, las velocidades angulares o velocidades lineales, y también los movimientos en sí del atleta. Por lo tanto, esto nos da una herramienta más para el análisis técnico del jugador. Esto que le acabo de mostrar es lo que le llamamos la videofotogrametría, ¿ya? Y que es un análisis a través de múltiples cámaras que finalmente confluyen en dar esta información
llegar a esa imagen computacional que vimos. Obviamente que a través de eso, tanto el entrenador como el preparador físico pueden analizar ciertas situaciones técnicas que pueden ser modificadas y que el ojo humano principalmente no nos da a simple vista. Sin tener ese aparato que ustedes vieron, que lo disponemos de él en METS y en muchas universidades también lo tienen, es bastante caro, bastante caro, pero también, aunque no lo crean, a través de un simple celular o análisis de video a través de algunas aplicaciones de celular, podemos analizar ciertos aspectos técnicos básicos, como por ejemplo el ángulo del codo frente a la pegada del drive. Ya en este caso, ahí, bueno, algunos lo van a identificar. Ella es Macarena Cabrillana, la número 1 de Chile en tenis silla de ruedas de Chile, femenino. Nosotros le hicimos un análisis biomecánico hace alrededor de 3 años, donde dentro de todas las cosas que descubrimos es de que su drive, él tenía un ángulo de codo en el momento del impacto que era bastante menor a lo que en general la literatura te dice, que es sobre los 115, sobre los 120 grados, como mínimo. Entonces, a través de esto, estaba forzando mucho lo que era el bíceps, ¿ya? Y ella permanentemente se quejaba de lo que era un dolor en el bíceps. Lamentablemente la parte mala de la historia de que un par de meses después de esto ella tuvo una lesión bastante grave en ese hombro y finalmente tuvo que caer en pabellón, perdió como 1 año y medio más o menos. Hoy en día, pues, como la ven, está mucho mejor y ya está compitiendo incluso en Europa. Pero el análisis biomecánico te puede dar datos que incluso pueden estar relacionados con factores de riesgo para evitar algunas lesiones. Por otro lado, el uso de la electromiografía o EMG se ocupa también a nivel clínico, como por ejemplo en pacientes que han sido operados de cirugía de rodilla, donde se produce una inhibición artrogénica importante del músculo contiguo, en este caso de los cuádriceps, donde a través de la medición de la actividad muscular, en este caso, como les decía, del cuádriceps, podemos llevarla a que el deportista o el paciente finalmente logre activar conscientemente este grupo muscular para poder empezar a generar nuevamente fuerza y masa muscular de los distintos bastos. Acá pueden ver cómo los electromiógrafos se colocan dentro de la superficie corporal, en un grupo específico, en este caso de hombro y la cintura escapular, haciendo el análisis de lo que es el trapecio en sus 3 ramas, y el serrato deltoide y supraespinoso. Y finalmente, a través de la activación de esto, podemos ver cuál es la actividad y sacar múltiple información de acá, que muchas veces nos puede estar indicando incluso el motivo de algunos dolores, molestias en los atletas, y también la oportunidad de poder cambiarlo esto a través de lo que es el biofeedback. El entrenamiento con biofeedback es una herramienta que permite a los pacientes ver la activación muscular en tiempo real. Es una herramienta que utilizamos ampliamente en pacientes que han sido operados, por ejemplo, de ligamento cruzado, de meniscos o que han tenido algún tipo de cirugía donde se ha visto alterada la función muscular. Y esta herramienta permite en el fondo que el paciente se retroalimente positivamente y que la musculatura vuelva a funcionar de manera óptima. En el fondo encontramos una inhibición a nivel del sistema nervioso central y esta herramienta nos permite decirle al sistema nervioso central si estamos ok, podemos seguir trabajando. De esta forma podemos solucionar problemas como por ejemplo la atrofia muscular, que se ve mucho en este tipo de pacientes. También se ve harto en pacientes que han tenido, por ejemplo, cirugías de manguito rotador y en pacientes de columna. Sobre la musculatura de manera superficial, y el sensor permite detectar la actividad eléctrica del músculo. Entonces, de esa forma nos genera una señal que va hacia el computador y nos puede otorgar un feedback. Este feedback puede ser la señal pura, en el fondo que se ven las oscilaciones, o también se puede generar barras que también permiten, por ejemplo, equiparar la activación muscular entre distintos grupos musculares. Quiero dejar invitada a los pacientes que vengan a probar este tipo de entrenamiento. Creo que la clínica METS es uno de los únicos de la tecnología.
Bueno, como veían en el video, en METS, y no solamente en METS, o sea, el video es de METS, yo trabajo en él, pero también hay otros servicios que disponen de la electromiografía, y en algunos casos donde hay una atrofia importante luego de una operación o de alguna otra complicación, podemos de alguna u otra manera, a través de esta herramienta biomecánica, poder rescatar ese músculo y ese paciente. El entrenamiento con... Si lo llevamos al tenis, este estudio es interesante porque a través de esto mismo, de la electromiografía, hicieron jugar algunos partidos, ¿no es cierto?, a algunos tenistas, y vieron de que en los grupos musculares que ven acá, que son variados, el bíceps braquial, el deltoide anterior, el brazo anterior, etc., vieron de que luego de 180 minutos de juego de tenis, a un partido largo, la media del poder de activación de ese músculo disminuía drásticamente, en promedio entre un 8 y un 13%. Por lo tanto, a través de esto también podemos ver de que la fatiga puede llevar de una u otra manera a un mal rendimiento, y finalmente esto lo podemos trabajar a través de esta herramienta biomecánica. Este estudio se lo compartí, es bastante interesante, del año 2008, de COVAX, donde ellos plantean, por ejemplo, en este caso para el saque, ciertas fases biomecánicas de este, y cada una de estas fases tendría algunos indicadores importantes que son clave, ¿no es cierto?, en cada una de estas etapas. Hablan de la fase 1 de liberación, la fase 2 de carga, la fase 3 de armado del servicio, el 4 que tiene que ver con la parte de aceleración, ya cuando se va a impactar la pelota, y finalmente la fase 5, que es luego del impacto, que también se llama de recuperación o desaceleración. Cada una de estas etapas, como les decía, tiene parámetros de normalidad y de anormalidad. Por lo tanto, al analizarlo de una técnica lo tenemos que comparar con lo que dice la literatura general o con las bases de datos, y eso es lo que en biomecánica tiene una matriz, ¿ya? Una matriz con respecto a un gesto técnico, en este caso, que tiene que ver con el servicio del técnico. También en el laboratorio de biomecánica podemos analizar servicios tanto en terreno, como ya les mostré al niño, como también en el mismo laboratorio. Se necesitan las mismas cámaras que le dije yo, y algún software que tiene que ver en el celular, ¿no es cierto?, o en algún computador. Uno de estos ejemplos es el Kinovea. ¿Grabando? Entonces, aquí podemos ver el análisis biomecánico de un servicio en el laboratorio. Está siendo grabado y posteriormente se va a analizar. Finalmente, esta grabación de este análisis a través de un software nos va a llevar a cierto hallazgo. En este caso, era una evaluación de fuerza-fatiga en la rodilla y la cinemática del saque, donde se encontraron varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, se encontraba una simetría en la fuerza isométrica, tanto de cuádriceps como isquiotibiales, a nivel de fatiga, a través del índice de fatigabilidad, se vio que algunos, el vasto medial y recto femoral, estaban obviamente más débiles, y con respecto a la cinemática, que es el análisis del movimiento en sí, se dieron cuenta de que en la recepción del saque, o sea, de la pierna de apoyo contra el suelo luego del saque, había un valgo de rodillas, es decir, había una rodilla con un ángulo aumentado, que lo vamos a ver a continuación. Luego se le da sugerencia, ¿no? El equipo de biomecánica en general está compuesto por kinesiólogos, especialistas en biomecánica. Y se plantea de forma simple los informes con colores verde y rojo, donde se ve la normalidad de la normalidad, en todo sentido, tanto de la fuerza en sí, que en este caso fue medida con célula de carga, ¿ya?, como los índices de fatigabilidad de cada grupo muscular. Y finalmente el análisis cinemático, que como pueden ver, en la recepción de esta rodilla acá, la rodilla derecha, se ve un ángulo aumentado, por lo tanto se considera como un valgo de rodilla que en muchos deportes se ve como un factor de riesgo para algunas lesiones de rodilla. Esto obviamente que se puede corregir a través de estos informes. Es información muy importante para los preparadores físicos y entrenadores en general. Bueno, pasando a otra área muy importante que quizá a muchos también les interesa, que es la parte
de la nutrición deportiva y la cineantropometría, las mediciones corporales. Como introducción, decirle que el somatotipo, que muchas veces se habla mucho del biotipo, ¿no? Se refiere en realidad al somatotipo, del tenista, del futbolista, etc. Este es un gran legado que nos dejó Heath y Carter, ¿ya? Hace mucho, mucho tiempo, que investigaron este tema en cadáveres, y para ir tratando de facilitar cuáles son las mediciones corporales y somatotipos de un paciente. El somatotipo se define como la cuantificación de la forma y la composición del cuerpo humano. Se expresa a través de una escala de puntuación que tiene que ver con la endomorfia, que tiene mucha relación con la adiposidad relativa, con la mesomorfia, que tiene que ver con la robustez musculoesquelética, y con la ectomorfia, que tiene que ver con la linealidad, ¿ya? Y siempre en ese orden. Por otro lado, la antropometría, que es la medición de los segmentos corporales, de los pliegues corporales, etcétera, de los diámetros, es la técnica más sencilla y de menor costo, no invasiva, se utiliza bastante en los estudios clínicos y de campo, y además tiene una buena relación con otros métodos más sofisticados, como por ejemplo el DEXA, ya que se considera hoy en día el DEXA como el gold standard de la medición de la composición corporal. La medición de pliegues, que muchos de ustedes la conocen, y el DEXA. El DEXA es el mismo aparato que realiza las densitometrías óseas en el ambiente clínico hospitalario, que se le cambia un poquito el protocolo del software y te genera mucha información importante que tiene que ver con un atleta. Te da directamente la medición de masa ósea, de masa grasa y masa residual. Por lo tanto, hoy se considera este examen como el gold standard en la medición de la composición corporal, y muchas de las clínicas, por lo menos acá en Santiago y en regiones también tengo entendido, aplican este protocolo, por lo tanto está disponible, ¿ya? Incluso para los médicos es fácil pedirlo, porque podemos pedirla a través de la densitometría ósea, y mucha ISAPRE o previsión y generalmente lo cubre, ¿ya? Así que ahí tenemos un buen parámetro que en algunos deportistas de elite como este podemos disponer de esto. Y finalmente esto nos entrega, como les decía, información importante con respecto a la composición corporal. En los tenistas se han hecho estudios con respecto a esto del somatotipo. Este estudio del 2007, que en tenistas juniors, hombres y mujeres de Europa, elite, o sea, del ranking ITF, mostraba que los hombres, que es el gráfico que ven acá, en general son mesomórficos balanceados, es decir, que tienden a ese tipo de somatotipos. Bueno, hoy en día se ve eso, que son muy atléticos los tenistas, con una masa muscular bastante importante y un muy bajo porcentaje de masa grasa corporal. Las mujeres en general, a pesar de que son bastante mesomórficas, tienden a tener un componente endomórfico debido a esta mayor adiposidad que tienen, que la distingue en comparación con los tenistas hombres. En este estudio en particular de tenistas de elite junior europeo, el promedio del porcentaje de masa grasa en los hombres era de 15% y el de la mujer era de 29%, por lo tanto hay diferencias importantes entre el hombre y la mujer. Además de esto, ellos se dieron cuenta de que en este campeonato en particular, el promedio de estatura, que está acá, el height, el promedio de estatura de los que llegaban a las etapas finales era mayor a los que perdían en las etapas iniciales. Entonces eso también, bueno, hoy en día se sabe que me parece que la estatura promedio del top 100 está sobre el 1,85 m, me parece, por lo tanto la importancia de la altura aparentemente también es algo clave. Con respecto a otro estudio, este estudio es interesante porque fue hecho en Chile, en un junior ITF en Viña del Mar. De hecho, conozco a la persona que lo hizo, está bastante interesante. Ellos ponen, esto fue solamente en hombres, y ellos ponen todos los datos que encontraron, y el promedio del porcentaje de masa grasa, no está ahí, se lo olvidó ponerlo ahí, pero no está vacío, fue de 23%,
que como ustedes ven, es más alto que lo que los europeos nos están diciendo. Sin embargo, hay que tener el detalle de que muchas veces las fórmulas que ocupan para el cálculo de la masa de grasa son distintas, por lo tanto muchas veces las cifras no son comparables, ¿ya? Y también coincide en este grupo de hombres donde el somatotipo que ven acá abajo es principalmente mesomórfico, balanceado entre la endomorfia y la ectomorfia, pero principalmente son mesomórficos. Este otro estudio, que es bastante más reciente, en 2016, si bien acá lo que midieron fue el índice de masa corporal, que como ustedes saben, no es un gran índice que nos pueda medir en un atleta cuál es la masa muscular. Sin embargo, en atletas de alto rendimiento se ha visto una gran correlación entre el aumento del IMC y el aumento de la masa muscular, no de la masa adiposa, ¿ya? Estoy hablando solamente en deportistas de alto rendimiento. Y lo que este estudio mostró fue de que a medida que han pasado los años, desde 1982 hasta el 2010, el índice de masa corporal de los atletas tenistas que han jugado los Grand Slam, el Australian Open, el Roland Garros, el US Open y Wimbledon, ha aumentado considerablemente, ¿ya? Considerablemente. Y acá lo que hicieron además fue que en cada año, en cada Grand Slam, a los que están oscuros, a las pintitas oscuras, tanto triángulos, círculos como cuadrados y diamantes, son los que llegaron a las fases finales, y los que están más apagados, o sea, los que están vacíos, son los que llegaron a las fases iniciales de esta universidad. Y se ve una clara relación entre un mayor índice de masa corporal y que llegaron a fases más avanzadas del torneo. Por lo tanto, la conclusión de estos ingleses que hicieron este estudio es de que como en atletas de alto rendimiento el índice de masa corporal, o IMC, se relaciona con la masa muscular, aparentemente en el tenis la masa muscular y la fuerza y la potencia cada año que pasa toma una mayor importancia. Con respecto a la nutrición deportiva, esta tiene unas 3 premisas, así hablando bien en general, bien en macro, que es que antes de un ejercicio, de un entrenamiento, de una competencia, nosotros tenemos que preocuparnos de llenar los depósitos musculares de energía. Durante el ejercicio tenemos que reponer lo que vamos perdiendo y aportar energía inmediata, es decir, que sea de fácil absorción y de metabolización rápida. Y luego de un ejercicio, de una competencia, tenemos que preocuparnos de repletar los depósitos energéticos, es decir, de volver a llenarlos y reparar los daños a nivel del músculo. Esas son las 3 grandes premisas que nos van a formar todas las recomendaciones que en general existen a nivel internacional en la nutrición deportiva. Entonces, para cargar combustible antes de un ejercicio o actividad física, la principal fuente energética que nosotros tenemos son los carbohidratos, ¿ya? Y lo que es el llenado de glicógeno en los grupos musculares. Durante el ejercicio, mientras vamos perdiendo esta energía, vamos utilizando principalmente carbohidratos, por lo tanto, tenemos que de alguna manera durante consumir carbohidratos para poder reponer este combustible. Y finalmente, luego de la competencia y el entrenamiento, con el objetivo de reponer el combustible perdido y reparar el tejido muscular dañado, tenemos que además de añadirle los carbohidratos, le agregamos las proteínas, que es nuestro sustrato principal para poder recuperar ese músculo que está dañado luego de una actividad física importante. Y indicaciones generales de alimentación previa a una competencia, que sean alimentos de fácil y rápida digestión, de que sean alimentos que ya han sido probados en esa persona antes, ya eso es súper importante, de no improvisar, ya no improvisar con alimentos en una competición, especialmente algo importante. Tratar de buscar preparaciones que sean más fáciles de digerir, como semilíquida o líquida, dar un poco de tiempo al proceso digestivo, es decir, no comer encima de un partido, por ejemplo, seguir una buena planificación alimentaria, ojalá de un profesional capacitado, no inventar, súper importante, y en general, lo que yo les mencionaba al principio de la clase, hacer oídos sordos a mucho consejo externo que vemos por ahí. Y esta frase de David Costil es muy importante, ya que nos dice que una buena alimentación no va a convertir a un atleta de fin de semana en campeón del mundo. Obvio, ¿no? Pero sí, una mala alimentación puede convertir a un campeón del mundo en un atleta de fin de semana. Yo creo que esa frase refleja lo que es la nutrición deportiva y la importancia de esto. En el tenis,
se han hecho algunos estudios de gasto energético, o sea, de cuánta energía un tenista en campo va consumiendo, y se han hecho aproximaciones, ¿ya? Se dice de que, por ejemplo, en el hombre, un partido de 1 hora, en general tiene un gasto energético de entre 500 y 700 kilocalorías, lo cual es bastante. Obviamente que esto fue en un nivel de elite, ¿ya? El más alto nivel competitivo. Y las proyecciones dicen de que un hombre en un partido de 300 minutos, es decir, de muchas horas, que se puede ver en los Grand Slam o antiguamente en la Copa Davis, hasta 3.000 calorías podría consumir, ¿ya? Lo cual te dice el nivel de gasto y de daño muscular que generalmente estos deportistas son sometidos. Frente a esto, hay muchas recomendaciones a nivel internacional para nutrición deportiva en atletas. Sin embargo, el tenis es un deporte bien particular, especialmente en los de elite, porque están viajando semana a semana por el mundo, van cambiando la alimentación dependiendo del hotel, dependiendo de los viajes, si es largo o corto, etc. Hay muchas variables en juego. Entonces, este estudio es bueno porque sintetiza las recomendaciones en general para los atletas de otros deportes al tenis, donde pone estas variables que tienen que ver con procesos de preparación general, que podría ser la pretemporada, preparación más específica, precompetitiva, la competición en sí, o sea, la temporada, y finalmente la transición que vendrían siendo las vacaciones. En general, el aporte de carbohidratos durante un día se recomienda que sea entre 6 a 10 gramos por kilogramo de peso al día. En proteína hoy en día se habla de 1.8 gramos al día, en general como un estándar para muchos tipos de deporte intermitente. Sin embargo, también en esta hablan de que por lo menos 1.5 a 1.7 gramos por kilogramo de peso al día para mantener de cierta manera con un buen sustrato proteico a nuestros músculos. Y lo que tiene que ver con la grasa, con los lípidos, se sabe de que sobre un 30% de la energía consumida al día en dieta rica en lípidos, mayor a un 30% de toda la dieta, ya tiene efectos que son perjudiciales en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, los valores que salen acá, que van entre 1, ojalá no más 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, son suficientes. Por otro lado, en el tenis se han estudiado también cuáles son las tasas de sudoración de los tenistas, ¿ya? Y se ha visto que dependen de muchas cosas, dependen del sexo. Aquí a la izquierda ven tasas de sudoración de mujeres, y aquí a la derecha de hombres. El hombre, por lo que ven acá, suda mucho más que la mujer, ¿ya? Especialmente en partidos más largos, porque el tenis masculino tiene partidos más largos. Y también va a depender mucho de la temperatura ambiental, ya medida en grados Celsius en este caso, donde en partidos que duran entre 90 y 150 minutos puede haber pérdida de sudor de más de 2,5 litros por partido. Por lo tanto, obviamente dependiendo de la temperatura, y esto, ojo, de nuevo les digo, esta medición es en tenis de elite, ya por lo tanto el mayor nivel competitivo, y que hay que interpretarlo como tal. Esta foto de Santa Marta, en Colombia, en los Juegos Bolivarianos, ahí estaba con el equipo de tenis, como les mencionaba. Nosotros disponemos de ciertos instrumentos como este, que es un termómetro de bulbo mojado, así se llama, donde además de medir la temperatura ambiental, te mete también otras variables como son la humedad relativa del aire, el viento, la velocidad del viento, y también el nivel de radiación del sol. Todas esas 4 cosas las mete y forma un índice, que se llama el índice WBGT, que sale ahí, ¿no es cierto? Ese. Y a través de esto, nosotros sabemos realmente cuál es la sensación térmica para el atleta, ¿ya? Y para ese organismo. En general, hoy en día se habla que sobre 32 de este índice, toda actividad deportiva debería suspenderse hasta que baje, ¿ya? Y bueno, y ahí ustedes pueden ver que eso era lo normal en Colombia, ahí en el Caribe. Por los que no conocen, Santa Marta está al lado de Barranquilla. Y la verdad es que todo el torneo fue así, fue una cosa bien inhumana, la verdad, y no había fiscalización, por lo tanto se jugó igual. Aún así, Chile, por el nivel tenístico que tenía, pudo ganar, incluso a los países locales.
¿cómo podemos nosotros, de alguna manera, especialmente en estas condiciones tan hostiles, con respecto a la temperatura ambiental, el tema de la hidratación? Nosotros tenemos medidas indirectas, por ejemplo una simple observación del color de la orina nos puede decir qué tan deshidratado o bien hidratado estamos previo a una competición. Y tiene que ver con la claridad de la orina, básicamente, que está relacionada con la densidad. A través de esto, nosotros podemos hacer más o menos una homologación de la densidad urinaria, como les decía, pero también hay ciertos aparatos que se llaman refractómetros o densitómetros, donde nosotros podemos medir la densidad directamente de la orina. Y se dice de que lo ideal para un deportista es tener niveles de densidad urinaria bajo 1.02, ¿ya? Cuando hablamos de niveles sobre 1.03, la verdad es que en general es un deportista que está con un déficit importante de deshidratación. Por lo tanto, esto nosotros lo medimos allá en Santa Marta, y en general los primeros días, las chicas y chicos, los tenistas estaban bastante deshidratados, y al ver este parámetro, ellos aprendieron de que tenían que consumir aún mayor líquido antes de la competencia. Y anduvimos bastante bien, a pesar de ese calor inhumano que hacía. Entonces, las recomendaciones para la hidratación que hay en la literatura específica para el tenis, nos dice de que, ojo, de nuevo, deportes de tenistas de elite, ya con ese nivel de juego, con duración de puntos y con una exigencia energética mucho mayor, se habla de que en cada cambio de lado, por lo menos debería consumir 200 ml de líquido, como en hidratación, pero esto va a depender obviamente de la temperatura ambiental y, como les decía yo, también del nivel de juego. Sí se sabe de que se produce una pérdida de electrolitos importante, luego de aproximadamente una hora y cuarto de juego, ya empieza a haber un déficit de electrolitos, especialmente sodio y cloro, ya no tanto potasio, sino más que nada sodio. Por lo tanto, en entrenamiento y partido, en condiciones ambientales de mucho calor, o que vayan a durar más de una hora y cuarto, en general, tratar de perseguir la bebida isotónica con carbohidratos y electrolitos, y rehidratarse siempre, ojalá también es una herramienta el poder pesar a nuestros atletas después de un entrenamiento, y ver, o sea, antes y después de un entrenamiento, y ver, ¿no es cierto?, cuánto perdió en ese entrenamiento de peso corporal. Eso nos puede decir más o menos cuánto perdió de nivel de hidratación. Por lo tanto, nos va a servir también en la recuperación para el día siguiente en caso de que tengamos que jugar de nuevo. Y súper importante tratar de individualizar la hidratación, ¿ya? Porque cada organismo responde distinto a volúmenes de entrenamiento, a niveles de hidratación distintos. Importante volver a recordar que esta recomendación de 200 a 400 ml de minutos cada cambio, obviamente queda a nivel de elite. Por lo tanto, tenemos que entenderlo como tal y tener cuidado también en no sobrehidratar, ¿no es cierto?, a nuestros deportistas de un nivel tenístico menor. Con respecto a los suplementos, que es un tremendo tema y me va a servir para la última parte de esta presentación, que tiene que ver con el doping, que yo les mencionaba. Se hizo esta encuesta en España, donde me parece que fue en un Challenger masculino, donde entrevistaron a todos los jugadores que la jugaron, y les preguntaron qué suplementos ocupaban. La mayoría ocupaba lo que la mayoría ha visto, ¿no? O sea, bebida isotónica, batidos proteicos, cafeína, hierro, complejos multivitamínicos, y con el uso de suplementos ergogénicos que se sabe de que de alguna u otra manera producen una mejora en el rendimiento, como son la creatina y la cafeína, no muchos lo ocupaban, y ellos separaron los jugadores que estaban en el top 100 y los que estaban fuera del top 100 de ATP. Por eso yo pienso que es un challenger, básicamente, porque había 8 top 100 y había 63 fuera de los top 100. Así que también... Sí, así que ¿qué está hablando ahí? Que lo más seguro es que sea un challenger. La envergadura del torneo y los sembrados, que lo más seguro es un challenger. Sí, es un challenger que entregaba más plata probablemente. Había 8 top 100. Claro, entonces aquí no es tan comparable porque es difícil comparar entre un N de 8 y uno de 63 en cuanto a los porcentajes.
Sin embargo, aquí lo que llama la atención, por ejemplo, y se los voy a mencionar después, es de que el 75% de esos 8, o sea, 6 de 8 ocupaban creatina, y solamente el 11% de los otros 63 fuera del top 100 lo ocupaba. Lo mismo con la cafeína, ¿ya? A ver, ¿qué es lo importante de esto? Es de que la creatina es uno de los pocos suplementos en el deporte que ha mostrado una eficacia, ¿ya? Pero en el tenis en particular no hay estudios que muestren un gran aumento en el rendimiento de los tenistas. Sin embargo, en algunos tenistas que quizá necesiten un aumento de masa muscular, por lo tanto el preparador físico, el entrenador, les esté trabajando principalmente la fuerza, la potencia, podría sí ayudarles, porque lo que hace la creatina en sí es poder aumentar el volumen de entrenamiento de fuerza. Ese es el principal rol de la creatina. Por lo tanto, dependiendo un poquito del enfoque del tenista, nos podría servir más o servir menos. Con respecto a la cafeína, lejos del estimulante permitido, con mejores efectos ergogénicos en deporte intermitente. ¿Ya? Esto se ocupa ampliamente en el fútbol, en el futsal, deporte intermitente, en el tenis también es un deporte donde se utiliza también la cafeína ampliamente y debería ser utilizada. Lo importante como mensaje también de la cafeína es que hay que tener mucho cuidado con su uso debido a las dosis. ¿Ya? Por lo tanto, no cualquiera lo puede utilizar sin una recomendación médica o nutricional de fondo. Y otros suplementos como los geles de carbohidratos, que también están muy de moda, que te pueden aportar energía importante en algún partido largo, ¿ya? Especialmente como vimos por el gran gasto energético que se produce en un partido de tenis. Y suplementos proteicos, hierro, vitamina, obviamente dependiendo si hay algún déficit, y ahí también entra un poco el rol de nosotros, de los deportólogos, para poder detectar. Pasando ya de lleno a lo que es el doping, este riesgo de contaminación que está muy de moda hoy en día, que nos dice de que gran parte de los casos positivos de doping a nivel internacional con respecto a muchos deportes, no solamente el tenis, son debido a consumo de suplementos contaminados con sustancias prohibidas, pero que no están rotuladas, es decir, de que están ahí, pero no lo dicen, ¿ya? Por lo tanto, ha sido un gran problema esto. Y hay algunas entidades a nivel global, como estos que ven acá abajo, como Informed Choice, como BSCG, que tienen páginas de internet donde uno puede introducir tal suplemento y te dice si está testeado o no. Estos son laboratorios neutrales, que han testeado algunos suplementos de algunas marcas. Bueno, y este caso lo pongo obviamente porque nos impactó a todos, ¿no? De Nico, donde lamentablemente el año pasado en la Copa Davis salió un positivo para dos sustancias, que son el estanozolol y el ligandrol, pero eran niveles mínimos, la verdad es que eran niveles mínimos, muy bajos de estas sustancias. El estanozolol es un esteroide anabólico y el ligandrol es un SARM, S-A-R-M, que son moléculas que son muy parecidas a los esteroides anabólicos, por lo tanto son anabolizantes también. Pero estaba en niveles muy, muy, muy bajos. Y recibió, 11 meses de suspensión por dopaje, pero luego de que se defendió y que pudo demostrar la inocencia, pero aún así fue suspendido por 11 meses. Yo pongo este caso porque me imagino que todos lo vieron, es importante aclarar algunos conceptos. Lamentablemente, él demostró su inocencia debido a que unas vitaminas que le hicieron, me parece que en Brasil, estaban contaminadas con estas sustancias. Y no estaban contaminadas con estas sustancias solamente, sino que estaban contaminadas con más sustancias que ni siquiera salieron en el control que salió positivo. O sea, así de grave. ¿Ya? Él pudo demostrar esto, y por eso salió inocente. Sin embargo, el Código Internacional Antidopaje dice muy claramente de que es responsabilidad del jugador el consumir cualquier tipo de sustancia, aunque no venga rotulada como tal. ¿Ya? Por lo tanto, es por eso que lo suspenden con 11 meses. Y pasó antes y va a seguir pasando lamentablemente. Por eso el mensaje de fondo para los entrenadores que en algún momento van a tener a un deportista de alto rendimiento es asesorarse a full con un profesional, un deportólogo, y la verdad es que no consumir ningún tipo de sustancia sin saber realmente de dónde proviene. Y para terminar rápidamente, conceptos sobre el doping. Sabemos que el deporte de alta competencia lamentablemente te mete una presión gigante por ganar,
por lo tanto, algunos que tienen más debilidad por la trampa van a tratar de caer en ciertas uso de sustancias irregulares, ¿ya? Que pueden ser para el incremento hormonal, mejora del rendimiento en sí, etc. El Código Mundial Antidopaje, que es la WADA, la WADA, la WADA, publica una vez al año una lista con sustancias prohibidas. Este grupo de expertos que forman esta lista está compuesto por médicos, farmacéuticos, científicos y toxicólogos. La lista prohibida, para que una sustancia esté ahí en esa lista, tiene que cumplir con 2 de los siguientes 3 criterios. Uno, es mejorar o tener el potencial de mejorar el rendimiento atlético, o mejorar, o que sea un riesgo o potencial riesgo para la salud de un atleta, y que viole el espíritu deportivo. Si cumple con todos estos criterios, en general va a estar en la lista. Y la lista consiste en sustancias y métodos que están prohibidos en todo momento del año, o sea, los 365 días del año, otras sustancias y métodos que están prohibidos solamente durante una competencia en sí, y algunas sustancias que están prohibidas en deporte en específico. Dentro de las sustancias y métodos que están prohibidos durante todo el año, están las sustancias que no han sido aprobadas, ¿ya? O sea, que son sustancias desconocidas en general, los agentes anabólicos, como lamentablemente fue el caso de Nico Yarri, las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y otras sustancias relacionadas, los beta-2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol, pero en grandes dosis, ¿ya? Porque dosis bajas de salbutamol no están prohibidas, para que también lo sepan, hormonas y moduladores metabólicos y diuréticos, estos están prohibidos durante todo el año. En cualquier control antidopaje, si tienes alguna de estas cosas, te va a salir positivo. Y hay otra, bueno, estos son los métodos que también están prohibidos durante todo el año. La manipulación sanguínea, que se hizo famosa con el ciclista Lance Armstrong, ¿no es cierto?, que luego confesó de que se introducía su propia sangre, que se extraía mucho tiempo antes, entre medio de las etapas del Tour de France. Entonces eso hacía que aumentara la hemoglobina durante esa etapa, por lo que iba a mejorar su consumo máximo de oxígeno y su capacidad aeróbica en general. Y otro tipo de manipulaciones, y hoy en día también está muy de moda el doping genético, que es la introducción de ácido de ARN, ¿no es cierto?, en célula para luego introducirla en el atleta. Y sustancias y métodos que están prohibidos solamente en competencia, que son los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides, la marihuana, y los glucocorticosteroides o corticoides. ¿Ya? Por lo tanto hay que tener mucho ojo, porque aquí dentro de este grupo hay muchas cosas que son de amplia indicación médica, por lo tanto muchas veces hay que tener cuidado en que el médico también conozca la lista en el momento de la indicación. Y el pasaporte biológico también, que hoy en día se habla mucho, que tiene que ver con la recopilación de parámetros fisiológicos de un deportista, mediante varios análisis de sangre seriados a lo largo de un año, y de orina también, y que comprende 2 módulos, el hematológico y el endocrino. Y lo que hace el pasaporte biológico es detectar anomalías en los niveles a lo largo del año, por ejemplo, donde si se escapa en algún control a los niveles basales de ese atleta, probablemente es porque se dopó o ingirió alguna sustancia o se administró alguna sustancia que estaba prohibida. Entonces, a través de los niveles de estas curvas, de estos gráficos, se va detectando los casos sospechosos de uso de sustancias prohibidas. En el tenis, también se hizo un estudio en que eran como 5 años de doping positivo de todos los deportes. En el tenis, la verdad es que se ve de todo. O sea, se ven doping positivos por sustancias anabólicas, por beta-2 agonistas, por distintos tipos de hormonas, por diuréticos, pero principalmente y que destaca en comparación con otros deportes en general, se ve una mayor analítica positiva de doping de estimulantes y de cannabinoides, o sea, de marihuana, que es una droga social. Bueno, y finalmente, luego de compartir toda esta información, que la verdad es que es muy amplia, y por eso no podemos profundizar en algunas cosas con mayor detalle, pero bueno, la idea es que se queden con estos mensajes finales y con algunos conceptos en general. Entonces, la medicina del deporte es una especialidad médica acá en Chile que está recién formada, sin embargo a nivel mundial existe hace mucho tiempo, y que da atención y herramientas a deportistas de todo nivel para optimizar el rendimiento de la salud.
Las ciencias del deporte, a su vez, entregan múltiples herramientas al atleta y al equipo técnico, eso también es importante destacar, que son claves para el desarrollo y el rendimiento del deportista. Actualmente en Chile, ya, para que lo sepan, existen laboratorios y profesionales que están muy capacitados en todo lo que le acabo de demostrar, por lo tanto, de que está la herramienta, la está. Es sumamente importante la optimización de un potencial que tenga un atleta, que como ustedes saben, hay muchos aspectos que no son controlables, que como dicen, hay deportistas que son innatos. Sin embargo, si ese deportista innato no tiene un trabajo serio detrás y un equipo bien formado, tanto inter como transdisciplinario, y en comunicación constante, la verdad es que probablemente no llegue al más alto nivel. Y súper importante, para que tengan mucha consideración, es que la formación y experiencia de los profesionales elegidos para tu atleta es fundamental. O sea, no se le puede confiar la salud y el rendimiento de un atleta a cualquier persona o a cualquier influencer, ¿no?, de las redes sociales. Así que, bueno, le agradezco la paciencia, duró más de lo que yo creía. Este es mi correo electrónico para las dudas que tengan de METS. También encantado de recibirlo allá, frente a cualquier duda o problema que tengan sus atletas o ustedes mismos. Y ese es mi Instagram para los que quieren seguirme y poder conversar también a través de esa red social. Muchas gracias a todos y ahora vienen las preguntas. Gonzalo. Sí, Sí. Bueno, la verdad es que es agradecerte en nombre de ANETECH, y no solamente de ANETECH, sino que de todos los entrenadores, los preparadores físicos, entrenadores de academia, escuelas de tenis, porque la verdad es que es una información recontra valiosa. Yo me quedo mucho con la última diapositiva que tú pusiste, con que no solamente aquí es suficiente con tener experiencia, sino que a la par de esto, la otra ruta es la formación de saber el motivo por el que uno hace un ejercicio, por el que uno hace una evaluación, por el que uno hace un ciclo de planificación, y así, bueno, un sinfín de cosas más. El saber lo que se hace y ese trasfondo es súper relevante a la hora de poder entrenar a una persona en el nivel que sea, ya sea a nivel de jugador de fin de semana, con objetivos de ascenso de categoría, con jugadores de alto rendimiento, con jugadores de iniciación, con jugadores de proyección. Así que la verdad es que agradecido, notable lo que se conversó. Así que bueno, ahora vamos a la ronda de preguntas. Vamos a ir haciendo un resumen ahí de las más relevantes. Aquí vamos aquí tú ves también nuestra conversa, Dani. Sí, Ya. sí, o sea, estoy leyendo el chat, estoy tratando de... Pero me imagino que tú ya tienes las preguntas, sí, ¿no? Sí, un poco más vistas. Sí. Aquí nos pregunta... nos pregunta Jonathan Corbalán, que nos dice que si tú crees que el trabajo del psicólogo puede incidir en la prevención de lesiones, considerando que quizás el mal manejo de las presiones en el ámbito competitivo y las ansiedades son elementos que gatillen algún elemento tensional relacionado a una lesión muscular. Sí, buena pregunta. A ver, como ustedes vieron, la psicología deportiva es una ciencia del deporte, sin duda, que es muy importante. Sin embargo, yo no la abordé básicamente por un tema de tiempo y porque me dediqué un poco más a las ciencias que tienen un poco más de evidencia también, ¿ya? Y mira, sin duda que yo creo que sí. Sin embargo, es muy difícil tratar de reproducir algo así en un estudio científico que muestre las diferencias, porque tiene muchas variables que son difíciles de medir, ¿no?
pero sí hay, incluso creo que hay un documental que yo vi en algún momento muy interesante que se trataba de Asafa Powell, que es un velocista, ¿no? Asafa Powell de 100 metros plano de Jamaica. Era un tipo extraordinario, de que, bueno, no sé si el nivel de Usain Bolt, pero estaba a un nivel muy alto, top 3 del mundo, y que siempre en las finales le pasaba algo, se tropezaba, o se lesionaba, o no terminaba la final, etc. Y le hicieron un documental muy interesante en una final del mundo, creo, donde le acompañaron en el día anterior. Y se dieron cuenta, bueno, y obviamente con un científico, ¿no es cierto?, que le midió la actividad cerebral, le midió a través de lo mismo que yo les decía, la electromiografía, la activación de sus músculos. Y se dio cuenta de que el nivel de ansiedad el día anterior a la final era mucho más alto que lo normal para él, y que eso repercutía en cosas tan importantes como el índice de co-contracción de los grupos musculares. Por ejemplo, el cuádriceps y el isquiotibial se empezaban a contraer al mismo tiempo. Eso en un atleta de ese nivel, obviamente que es una bomba, y finalmente, si no se lesiona, obviamente no va a ganar. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos psicológicos que son difíciles de meter a esta ensalada que es el método científico, pero que sí han demostrado que sirven. O sea, bueno, en otros deportes donde hay más recursos en general, se utiliza bastante el psicólogo, como el fútbol, por ejemplo, y es parte importante de los cuerpos técnicos. Así que yo creo que mi respuesta es sí, sin duda. No sé si para todos esos tipos de lesiones que tú mencionas ahí, tú hablas de tendinitis, luxación escalar, pero sin duda que para alguna quizá el rendimiento, para el rendimiento y para lesiones del tipo muscular, quizá la respuesta es que sí, yo creo que sí. Buenísimo. Mira, aquí María José Herrera nos hace una pregunta muy interesante que nos hace alusión a que en muchas ocasiones los deportistas quedan con un dolor muscular tardío a raíz del entrenamiento y en relación a eso, ¿cuánto es lo tolerable en relación al retorno a la cancha del mismo deportista, considerando la escaladeva como escala? Sí, es buena pregunta. A ver, lo que llama el dolor muscular tardío es lo que hoy en día se conoce como DOMS, ¿no? Con la cifra en inglés, que es el Delay Onset Muscle Soreness, o sea, el dolor muscular de origen tardío. ¿Ya? Para unificar los sinónimos, el DOMS es lo mismo que el dolor muscular tardío. Y es considerado normal, especialmente luego de una carga de entrenamiento importante, especialmente si estuvo más tirada, ¿no es cierto?, para el entrenamiento de fuerza. Se produce una destrucción muscular, que es microscópica, obviamente, no un desgarro, sino que es destrucción microscópica masiva de algunos músculos, y eso produce cierto grado de inflamación a nivel del músculo, y eso es lo que te activa los receptores del dolor y te duele, especialmente 48 a 72 horas después de la actividad física. ¿Ya? ¿Cómo se va disminuyendo esto a lo largo del tiempo? Solamente con el entrenamiento. O sea, un músculo más adaptado te va a provocar menos dolor tardío a lo largo del tiempo. No hay una contraindicación según la cuantía del dolor a que pueda volver. Sin embargo, me consta de que hay deportistas desentrenados que muchas veces por un mal manejo de cargas quedan con mucho dolor muscular tardío y finalmente quedan un poquito con una inhibición muscular transitoria debido a este dolor intenso, esta inflamación intensa. Por lo tanto, yo creo que es caso a caso el tema, pero en el fondo el mensaje final sería de que no debe llegar a eso un deportista. O sea, si llega a eso un deportista porque están manejando mal la carga, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje final. Y para dolores de tipo de tardío que son leves, es decir, ya que tú metes la escala de EVA del dolor, que son, en general andan como entre el 3 y el 6, en general, que es algo que te molesta, pero igual puedes rendir y hacerlo de ejercicio. Puede haber algunas estrategias incluso farmacológicas como analgésicos que te pueden disminuir un poquito el dolor para la actividad física. Sin embargo, el mensaje final, yo creo, para esta pregunta, es de que si está pasando eso, probablemente algo estamos haciendo mal, como preparador físico entrenador. Buenísimo. Mira, te hacemos las últimas dos consultas, o para no quitarte mucho tiempo, ya es demasiado tarde, y
bueno, y agradecer ahí la atención de todos. Ujú. Pregunta David Orellana, entrenador del Club de Tenis Municipal de Santiago, acerca de si existen alguna medición de la calidad en relación a la producción energética en los atletas. Sí, bueno, evidentemente que a nivel de laboratorio, claro, se podría medir, obviamente, pero exámenes a nivel clínico, o sea, que estén más disponibles, ¿no es cierto?, para el deportista en general. Nosotros a través también de la medición de gases, en reposo en este caso, podemos medir, por ejemplo, si tal atleta está utilizando en reposo un sustrato que tiene que ver más con los carbohidratos o con los lípidos, ¿ya? Eso de repente te puede ayudar también o como dato extra para el entrenamiento y también para la nutricionista o para el médico que esté a cargo de la pauta nutricional, ya que hay atletas que son más glicolíticos que otros, es decir, algunos que consumen más carbohidratos en reposo y en actividad física que otros. Por lo tanto, ahí la individualización del plan nutricional con esa información puede ser muy valiosa. ¿Ya? Ahora, con respecto a la calidad del ciclo de Krebs y Cori, bueno, que tiene mucho que ver con el metabolismo glicolítico que yo les mencioné en la clase, indirectamente lo pueden ver a través de los gases, ya del sustrato que estén más utilizando, pero a nivel molecular obviamente que tendrías que analizarlo en laboratorio. Buenísimo. Mira, y bueno, la última consulta que aquí en este caso la hace Olga Lobos en relación a su jugador, que ¿cómo lo hacen ustedes? Ya que Cristian Garín tiene bien desarrollada su masa muscular, eso no perjudica en su velocidad de acción-reacción. Sí, bueno, efectivamente tiene una gran masa muscular, ¿ya? Y tiene afortunadamente su porcentaje de grasa ha disminuido considerablemente en los últimos años, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que tú preguntas en sí, eso quizás no es una pregunta para mí, sino que para un preparador físico capacitado en tenis. Pero podría ser, ¿no? Pero tiene más que ver con el peso corporal y con lo que tú dices, la capacidad de reacción. Y quizás no, en la capacidad de reacción hay muchas variables en juego, pero si hablamos de peso corporal neto, es decir, sin hablar de si es masa muscular, masa grasa, etc., claro, o sea, evidentemente que puede que demore una milésima más de segundo, ¿no? En alguna reacción. Sin embargo, eso es trabajable en el tiempo, y de hecho Cristian me consta de que lo ha trabajado muy bien con su cuerpo técnico. Yo no pertenezco al cuerpo técnico, soy de la parte médica, pero se ha trabajado muy bien eso, y la verdad es que Cristian tiene una masa muscular muy, muy buena que afortunadamente para él se da de forma natural. Así que eso es una gran ventaja a nivel de elite, ya por todo lo que mencionamos y hablamos en esta presentación, que al final la potencia hoy en día en el tenis es fundamental, la capacidad aeróbica también es cada día más importante, y la recuperación de un día para otro, fundamental. O sea, Cristian en el módulo 3 de este, les va a hablar sobre, en el 4 también, en el 3 y el 4, de todo lo que él hace con Cristian y en general con la experiencia que él tiene para poder recuperar de un día para otro a un atleta luego de un partido de 3 horas, que como vieron tiene un gasto energético y un daño muscular muy, muy importante. Bueno, eso Dani, la verdad es que no quitarte más tiempo, habían hartas de las consultas que aparecían adentro de la información de la diapositiva, así que ahí en la misma grabación de la clase, los mismos alumnos ahí la pueden ir respondiendo. Así que, bueno, en nombre de la NETECH, agradecerte nuevamente, excelente clase, información valiosísima, y aquí la gran mayoría de las personas se quedó atento a esta horita y media más de valiosa información. Así que agradecerte, Cristian.
y esperamos el material y la segunda clase ya del otro día, que va a ser el 24 a la misma hora en el mismo canal. Sí, bueno, agradecer nuevamente la paciencia, salió un poquito, unos 15 minutos más larga de lo que esperaba, pero como les decía, es una temática muy amplia que requiere tiempo y eso que no la profundizamos mucho en algunos aspectos, pero que espero que les sirva en realidad para la práctica profesional de cada uno de ustedes. Y también recordar de que de repente por mucho abarcar, uno también la echa a perder, ¿no? O sea, el derivar oportunamente a los profesionales con mayor conocimiento en alguna área es fundamental para un atleta, o sea, no entrometerse, ¿ya? Así que, bueno, ahí, Gonzalo, encantado de responder la mayoría de las preguntas, estoy viendo algunas así a la rápida, están bastante interesantes, y sí, encantado de responder, y claro, el día miércoles o jueves, voy a subir más material del módulo 2, que vamos a hablar el próximo lunes, lo que tiene que ver con cuáles son los problemas de salud en general, enfermedades y otro tipo, y vamos a incluir unos 15 o 20 minutos de lo que es el COVID, ya que está tan... que lo hablaba Gonzalo, importante para que lo sepan. El otro día hicimos un live con Marcelo Clavero en Alto Tenis que hablamos de estos temas, pero vamos a entregárselo a todos los que están acá presentes también. Y vamos a hablar también de como una introducción del punto de vista médico o cuáles son las lesiones más frecuentes en el tenis, ¿ya? Tanto de sobrecarga crónica como las más agudas, y como puntapié para lo que va a ser el módulo 3 de Cristian Madariaga, que nos va a hablar muy a profundidad de lo que es las lesiones en el tenis en sí y la prevención de lesiones. Así que eso es lo que viene por delante, y bueno, agradecerte, Gonzalo, nuevamente por la moderación. No, a ti por tu disposición y por tu tiempo. Me imagino que estás full ahí con hartos asuntos, entre el fútbol de Colo-Colo, la retorno COVID y todo un sinfín de cosas, así que la verdad es que nada más que agradecimiento para ti. Yo apelé a tu fanatismo de este deporte desde los años que te conozco en la quinta región, en función de pedirte esto, y la verdad es que lo fuimos hablando y ha salido espectacular. Sí, esa es la idea, Gonzalo, tratar de aportar al deporte, que en este caso nos apasiona. Así que estamos dispuestos, ahí están mi mail y mi Instagram, para que puedan comunicarse los que no quisieran hacer alguna pregunta, o si tienen alguna duda, o lo que sea. En realidad estoy abierto ahí a cualquier tipo de duda, y vamos contestando las cosas que me dé Gonzalo, no hay problema. Mil gracias, Dani. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, y durante la semana les doy más información del módulo 2. Bueno, recordad que el día miércoles se va a subir la información y el horario de la clase es el mismo de hoy día. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias a todos por vuestra presencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vale. Gracias, Gonzalo. Muy extraordinaria clase. Van a subir esta clase, ¿cierto? La dejamos en grabación. Muy buena clase, muy buena. Y a través de ¿Y la va a subir? yo creo que la vamos a tener en la NetEdge. La verdad es que no sé en este momento a dónde la vamos a subir, pero la idea de la grabación es que la tengan, obviamente, especialmente los participantes, ¿ya? Que son los que aquí que estuvieron hasta altas horas de la noche aquí aperrando en función de aprender. Para poder estudiar. Gracias, Gonzalo. Y para tener más herramientas. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Se pasaron, Gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Luego, cuídense. Chao. Nos vemos, muchachos, que estén bien. Aquí yo me quedo hasta el final esperando el cierre del boliche. Sí. Chao, muchachos, que esté bien. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien todos. A seguir cuidándose, partner.
Seguir Así cuidándose, muchachos. Muchas gracias, Julio. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Espectacular Julio, clase, Gonzalo. Gracias. No, gracias a Daniel. Es un crack. Un fenómeno. Nada, impresionante. Carlito se fue a dormir ya, Carlito. No, andaba en un live. Estaba en un live en Radio Los Ángeles. Así que ahí está nuestro presidente ahí dando la cara ahí en otra ciudad también. Así que nos subdividimos. Multifacético, Carlito. Sí, no, multifacético, absoluto.